Identidades. Tengan todos un muy buen día. Estamos en otro episodio del programa de Identidades, que es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Y nos encontramos hoy con el maestro Benjamín Lucas, con quien vamos a platicar un poco sobre esta temática de los pueblos indígenas. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, Sofía, pues un gusto estar con ustedes y bueno, en este mes y en estos días que se festeja, más bien se conmemora, no se festeja, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por recibirme. No, al contrario, maestro, es un gusto que esté con nosotros. Y bueno, justamente en este mes y que, como usted bien lo indica, se conmemora esta celebración, a últimas fechas, pues vemos un cambio en muchas de las poblaciones indígenas, no solo en Michoacán, sino también del país. ¿Cómo considera usted esto? ¿Qué nuevos retos hay? ¿O cómo es la actualidad de todas estas poblaciones indígenas de nuestros pueblos originarios? Sí, bueno, pues me parece que la intención con la que se crea precisamente esta fecha tiene que ver con algo que creo que no se ha entendido del todo, porque yo veo que en estas fechas hacen actividades como expresiones artísticas, baile, música, expresiones que no tienen que ver con el propósito para el cual fue creado esta fecha. Se creó para repensar y reflexionar sobre la situación, esto que tú ya señalas, difícil que viven los pueblos indígenas en el mundo. Y bueno, pues México es uno de los pueblos con mayor diversidad cultural y presente particularmente en sus pueblos indígenas, aunque no exclusivamente. Hay una diversidad cultural también en otros contextos culturales, no necesariamente urbanos, rurales y demás. Y entonces la idea, entiendo, de la ONU es precisamente poner en la mesa estas fechas para repensar la relación que se tiene con estos pueblos que indudablemente son de los pueblos que tienen mayor problemática en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su marginación, en cuanto a negar en muchos casos las posibilidades de definir su propio desarrollo. El colonialismo como tal, bueno, a lo mejor terminó en términos teóricos, pero las políticas públicas siguen esta tendencia. Entonces, pues creo que es el propósito y bueno, me parece que mientras no se coadyuve a que ellos determinen sus propios mecanismos de desarrollo, pues seguirá habiendo esta necesidad de ponerlo en la mesa. Efectivamente, maestro, pues sí, es una situación bastante contrastante, ¿no? Y que además, bueno, nuestros pueblos originarios tienen un gran bagaje cultural, ¿no? De sabiduría, no sé, tanto en sus tradiciones, en sus lenguas, en el uso, por ejemplo, de elementos como la medicina tradicional. Y bueno, pues sí, ha sido una situación difícil. En Michoacán, por ejemplo, bueno, predomina, ¿no? el grupo de la cultura purépecha. Sin embargo, también tenemos algunos otros grupos, ¿no? Como los mazahuas, los otomís, incluso un grupo náhuatl en la costa. Efectivamente, me parece que parte también de esta generalización que a veces hacemos de hablar o englobar a pueblos indígenas, o ahora que recientemente se usa el término pueblos originarios, que también habría que ver cuáles son las razones de estos cambios, que no son gratuitos y que no necesariamente responden a una expresión desde adentro. Pero tienes razón, o sea, pensamos en los pueblos mayoritarios. En Michoacán, por ejemplo, se habla del pueblo purépecha, pero también con esto invisibilizamos al pueblo mazahua, al pueblo otomí, al pueblo náhuatl, y poco queremos o poco sabemos de ellos, cuando también son un aporte importante. Pero a veces también nos quedamos con eso y no pensamos en toda la población migrante
que ha llegado de otros estados, de otros pueblos indígenas en Michoacán. Entonces, fácil, hay más de 20 pueblos indígenas ya asentados en Michoacán, no solamente de tránsito como jornaleros agrícolas fundamentalmente, sino ya que forman parte de la vida del Estado y generalmente no pensamos en esa población que también está residiendo. Y como tú bien señalas, no solamente son pueblos diferentes, que visten diferente, hablan diferente, festejan diferente, sino hay una contribución precisamente de los saberes, del conocimiento, de las prácticas, y me parece que esto es lo que hace de México un país rico en expresiones culturales, ¿no? Y por desgracia sí sigue habiendo esta noción de que, bueno, arte solo existe uno desde el punto de vista occidental, y bueno, minimizamos esas expresiones incluso con estos términos de, pues son saberes, ¿no? A ver, entonces no es conocimiento, son meros saberes, me parece que desde ahí, o no producen arte, sino producen artesanía. Bueno, estoy parafraseando a Eduardo Galeano en Los Nadie, pero tiene que ver también con esta inconsciente relación asimétrica entre la cultura, digamos, occidental y lo que pensamos que los pueblos indígenas son. Sí, claro, tiene usted toda la razón, maestro. Desde el uso, ¿no?, de ciertas palabras para designar todas estas manifestaciones, creo que deberían replantearse, ¿no? Y que también ahora en la actualidad también se está replanteando mucho desde dentro, ¿no? Desde las propias comunidades. Efectivamente, me parece que una de las tendencias, pues desde hace ya algunos años, desde los años 90 para acá, ¿no? Y también después del zapatismo se colocó en la mesa pues esta necesidad de, bueno, quiénes somos y qué queremos. Entonces también una idea de definir su propia idea de desarrollo. O sea, hay una noción que pareciera que es universal, todos creemos que el desarrollo es uno solo. Bueno, y las comunidades indígenas, ¿qué piensan para ellos qué es desarrollo, no? Y también lo que tú comentas es muy interesante porque creo que partimos inconscientemente de estereotipos, ¿no? Sí. O sea, pensamos que el indígena, en el caso de Michoacán, bueno, pues son las tarascas o es la danza de los viejitos, y esos son nuestros referentes de lo indígena, cuando que eso, pues en el mejor de los casos, son expresiones equivocadas o expresiones que no reflejan la realidad de los pueblos indígenas. Entonces me parece que también son construcciones que se van repitiendo y que van generando pues esta idea no siempre sustentada de lo que realmente son los pueblos indígenas. Y bueno, hay también tendencias políticas, ahora tenemos expresiones como estas nuevas reivindicaciones a partir de autogobierno o ejercicio del presupuesto más correctamente dicho, ¿no? Que también es una tendencia. No sé si promovida desde adentro o también de alguna manera también alentada por ciertos actores. Uh-huh. Pues sí, sí, maestro. Y últimamente, pues en la actualidad, que pues consideramos que es un gran acierto esto que usted menciona, ¿no? Que todos estos pueblos sepan qué quieren y cómo hacerlo, ¿no? Sin que se les imponga, ¿no? Ya una forma como pues se hizo desde épocas históricas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, incluso por ejemplo estos procesos de varias comunidades como los autogobiernos, ¿no? Que uh-huh. Es pues relativamente joven, ¿no? Todo este movimiento que se ha gestado. Sí, y muy interesante, me parece. Yo siempre he dicho que Michoacán es un laboratorio en todos los ámbitos, ¿no? En la vida social, cultural, política, y en cuestión de pueblos indígenas también ha sido pionera en muchas de las propuestas, ¿no? De hecho, este ejercicio que no sabemos todavía los alcances que pueda tener, yo le he dado seguimiento y veo algunos aciertos, algunas experiencias muy exitosas, también veo ciertos asegúnes, por decirlo de alguna manera, en este ejercicio,
pero me parece que todo abona a esto que tú comentas de ejercer por sí mismos una idea de lo que se quiere desde adentro, y no solamente como pues por muchos años fue de este asistencialismo, este pensar que son menores de edad y por tanto la política pública depende del gobierno en turno o de la autoridad municipal en turno, lo que interpreta que requiere, ¿no? Y me parece que Michoacán ha ido pues definiendo y redefiniendo esta relación con el poder político, y a partir de ahí pues ha ido reconfigurando también, no exento de estar también sufriendo los embates de la problemática que actualmente se presenta en relación a los cambios de uso de suelo, al despojo también de los territorios. O sea, no todo es tan romántico como a veces se quiere presentar de pues la expresión artística, la danza y todo demás. Bueno, también hay que considerar que están insertos en una dinámica que les afecta muy gravemente. Sí, efectivamente, maestro. Y bueno, también creo que tendríamos que replantearlo para justamente reconsiderar y todo este bagaje cultural, el conocimiento, como usted lo dice, y todo esto que estos pueblos o comunidades han heredado, ¿no? A México, en este caso a Michoacán, en cuanto a expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces se han comercializado, pero de mala manera, ¿no? Como usted dice, los referentes pues ya son como muy estereotipados, sin embargo, hay otras muchas cosas que se pueden rescatar. Pues sí, la verdad es que todavía a estas alturas no entendemos o no conocemos a los pueblos indígenas, ¿no? Todavía partimos, como tú señalas, de estos estereotipos, cuando me parece que los pueblos indígenas pues son también producto histórico, como lo mencionas, pero también cambiantes en el tiempo. O sea, muchas veces los queremos ver como petrificados en el tiempo y pensar que ellos viven como vivían hace 500 años o hace 40 o 50 años. No, los pueblos indígenas están innovando, están actualizándose con todo lo que ello conlleva, porque son pueblos actuales, no son pueblos un lastre del pasado, que seguimos viendo muchas veces esa perspectiva. Y bueno, en la medida en que entendamos, y yo creo que ese fue el propósito de esta fecha, ¿no? Reflexionar que los pueblos indígenas tienen una condición actualmente que los pone pues, en riesgo de desaparecer, que lo están haciendo sus lenguas, lo están haciendo sus expresiones culturales, porque no se ha sabido valorar lo que aportan al país y al mundo en general. Efectivamente, maestro, pues creo que tendremos que tener una plática en un segundo episodio, porque la verdad es que quedan muchos temas por tratar. Pero bueno, antes quisiera usted hacer alguna acotación, agregar algo. Pues simplemente que creo que sí es importante repensar la relación que tenemos con los pueblos indígenas, ¿no? En el sentido de que en la medida en que entendamos, respetamos y conozcamos la riqueza cultural que tenemos en esas expresiones, también nos enriquecemos como personas y como sociedad. Efectivamente, pues maestro, le agradecemos mucho, y al público pues también le invitamos a hacer una reflexión, ¿no? A partir de todo esto que nos ha comentado el maestro Benjamín Lucas. Y bueno, pues esperamos que este podcast, como lo hemos dicho, sirva como una motivación, ¿no? Para el análisis justamente y el replanteamiento de este día, ¿no? Que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.